y escriben. ¿Ya? Y si van a renderizar, posiblemente cierren Chrome para que no se les ponga lento. Ya. Alternativa a esto, a lo mejor alcanzaron a ver acá una ventana de render antes de que se pegara la transmisión. ¿Ya? Esa ventanita, como les decía antes de que se pegara, es bastante lenta, ¿ya? Es un render bastante obsoleto y antiguo que Rhino tiene desde sus primeras generaciones. Así que la recomendación, ¿ya? Si es que no tienen una máquina muy potente para calcular esos renders o no tienen otro motor de render que hayan comprado o que hayan descargado, pueden ustedes hacer capturas de sus vistas, ¿ya? En alta resolución. ¿Ya? Entonces, vamos acá, por ejemplo, a View Capture to File. ¿Ya? Entonces, voy a hacer clic en el menú del nombre de la vista. ¿Ya? Voy a ir al apartado de captura. ¿Ya? Y acá voy a seleccionar una opción que dice capturar a archivo. ¿Ya? O sea, generar un archivo o pegar un pantallazo, como se diría en términos generales. Puedo seleccionar acá cuál vista va a ser la que voy a capturar, un archivo grandote. Puedo seleccionar acá qué elementos se van a ver en la escena, si es que quiero que se vean la grilla, etcétera, otras cosas, las puedo apagar. La resolución, que es lo importante, ¿ya? Este método de captura de vista y de pantallazo, uno puede sacar render de 10.000 por 10.000 píxeles sin problema en pocos segundos, por eso se los menciono. Entonces, por ejemplo, no sé, voy a sacar uno de, no sé, 2000 por 1500, ¿no? O de 3000 por 2400, que es un render bastante grandote que le podríamos imprimir. Escala 1, por lo tanto va a ser exactamente eso y no el doble. Le voy a poner OK, me va a pedir que busque una ubicación, en este caso lo voy a tirar a mi escritorio. Vamos a poner View Capture to File 1. Lo voy a guardar como JPG, le vamos a dar OK, y este render le puse como 3000 píxeles, vamos a ver cuánto se demora. ¿Ya? Debería guardarlo en este momento y tal como ya es tradición, se va a pegar un poquito, ¿ya? Pero no se va a pegar tanto como se me pegó con el render. ¿Ya? Bien. Ya esto por experiencia sé que se demora un poco menos. Ya, entonces lo que le estamos pidiendo ahora es que nos haga un pantallazo, pero en lugar de pegarle el pantallazo a los píxeles del viewport, ya, que es un pantallazo chiquitito más chico que mi pantalla, ya está haciendo un render, entre comillas, ya, pero sin tanto cálculo. Está utilizando el mismo método de cálculo para calcular rápidamente los viewports. ¿Ya? Entonces, vamos a darle un segundo. Vamos, Rhino, confírmame que se guardó. Ahí se guardó. ¿Ya? ¿Se fijan? O sea, se nos pegó, pero como es costumbre, nos guardó en unos pocos segundos. Y si yo voy al escritorio ahora, voy a ver acá mi archivo. ¿Ya? Y si le doy doble clic, lo voy a poder abrir. Por acá está. Se me abrió acá en la otra pantalla. Ahí sí. ¿Ya? Y se fijan, es un render de 3200 por 2400 píxeles. ¿Ya? En el mismo estilo visual que el viewport, si se fijan, no hay mucho cálculo de rebotes. Por ejemplo, ¿dónde puedo notar eso? Esto sería un material metálico y por lo tanto debería estar reflejando el color de este fondo. ¿Ya? Debería verse naranjo acá abajo posiblemente. Y si se fijan, no se ve. ¿Ya? No hay un cálculo muy prolijo de la iluminación, pero sí se pueden leer bastante bien las formas. ¿Ya? Eso es lo que me interesa. Y las texturas también. Si tenemos algún material, las texturas se pueden leer también de manera rápida y sin tanto cálculo. ¿Ya? Y lo bueno es que tiene una bastante alta resolución. ¿Ya? Acá lo estoy viendo acá en la otra pantalla. Acá se ve como negro y con puntitos, se ve como más o menos sucio en el streaming, pero esto se ve mucho mejor si es que lo ven directamente en su pantalla. ¿Ya? Y lo bueno es que tiene una resolución suficiente para poder imprimir. ¿Ya? Así que eso es un método rápido y económico de sacar imágenes con materiales y con luces dentro del archivo. ¿Ya? Así que para que lo tengan en mente. El otro, ¿ya? Y que solamente se los voy a mostrar y no lo voy a renderizar para que nos evitemos cualquier problema crítico, ¿ya? Es hacer exactamente lo mismo, pero teniendo activa la vista Ray Trace. ¿Ya? La vista Ray Trace es un estilo visual similar a el render, ¿ya? Pero lo que hace es calcular, utilizar un motor de render que Rhino tiene incorporado de hace poquitas versiones que se llama Cycles. ¿Ya?
Vamos a tratar, a ver, si de que no se nos pegue acá. No, ahí está empezando a calcular, si se fijan, en este viewport, y ahí sí está calculando rebotes de luz de manera fotorrealista, ¿ya? Entonces, ahí, si se fijan ahí, los materiales que no estaban configurados aparecen en negro porque no tenían esos objetos materiales, ¿ya? Y yo también acá puedo hacer exactamente lo mismo, puedo seleccionar acá View Capture to File, entonces ir acá al menú de la vista, captura, archivo, ¿ya? Y en este apartado, teniendo el estilo visual Ray Trace activo, ya yo puedo seleccionar acá, voy a seleccionar un render muy chiquitito, voy a poner acá un 640 por 480, eh, y acá me da una opción de cuántos pases de renderizado yo quiero hacer, ¿ya? En este caso, por defecto, me va a poner 100, ups, me salió acá ahí está, por 100, o sea, va a ser 100 cálculos de rebotes de iluminación y otras cosas. Yo podría poner 1000 si quisiera un render bastante fino y con calidad bastante alta. Eh, pero en este caso voy a hacer bien bruto y le voy a poner simplemente 10, solamente para mostrarle a ustedes lo rápido que sería. Entonces, en este caso, vamos a hacer 640 por 480 con 10 pases. Me va a pedir un nombre para guardarlo. En este caso va a ser un View Capture to File, pero con el motor de render Cycles. Aquí en el desktop. Y va a salir este cuadro de esta barrita que se tiene que llenar, ¿ya? Como le puse solamente 10 pases, no se va a demorar mucho en calcular esos pases, ¿ya? Y ahí nos guardó. Si se fijan, incluso fue más rápido que el grandote que sacamos con pantallazo. Y si voy acá, obviamente va a ser un render muy chiquitito porque lo configuré para que no me colapsara el compu mientras le mostraba esto. Pero, y acá, entre tanto pixel, voy a tratar de que se entienda lo que les quiero decir. Sí me está calculando, por ejemplo, el rebote del fondo naranjo dentro de tales, ¿ya? Otras cosas más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si voy acá a mi file anterior, ¿ya? Y lo comparo con este que tengo acá, voy acá, con este, ¿ya? Si se fijan, los materiales se ven mucho más realistas, traten de imaginárselo entre tanto pixel, ¿ya? Los rebotes de luz en la opción que está utilizando Cycles, ¿ya? Revisen también dentro de la lista de reproducción, hay material sobre cómo configurar esto, así que lo pueden revisar más en profundidad. Los rebotes de luz también son mucho mejor calculados con el motor Cycles. Por ejemplo, acá abajo en la base, los cálculos de sombra ambiental, ya, etcétera, son mucho más precisos que en este en que solamente se están simulando para tener una idea. Ya, acá realmente están calculados los rayos de luz y la difuminación de las sombras y todo eso. Y también los materiales están reaccionando respecto a su entorno. ¿Ya? Por ejemplo, acá, si se fijan en el cintillo, en el motor que sacamos con Cycles, en la vista Ray Trace, tiene el rebote de luz correspondiente al fondo naranjo, y en este solamente tiene reflejo del environment, ¿ya? No está considerando los objetos que están a su alrededor, ¿ya? Solamente es un efecto. ¿Ya? El de acá sí es un cálculo de iluminación, ¿ya? Y cosas que tienen que configurar, y esto como para cerrar este como pincelada de renderizado, cosas que tienen que configurar para ver cuánto va a calcular este motor de render diferente. Ya, me voy a cambiar la vista shader. ¿Ya? También se controlan desde el panel de propiedades. ¿Ya? Entonces voy a ir acá a Options. En el panel de propiedades, ¿ya? Dentro de opciones de Rhino, ¿ya? Ustedes tienen acá algunas cosas que tienen que configurar. Por ejemplo, para Cycles, que es el último motor que utilizamos, que sí calcula rebotes de luz y sí saca render fotorrealistas buenos y rápidos, ¿ya? Tienen que calcular acá más o menos el tamaño de la ventana de render. Esto no es muy importante. Los rebotes máximos de luz, ¿ya? Yo en este caso lo tengo configurado para que no calcule tantos rebotes, pero sí saque un render más o menos decente. En este caso tengo 32 para algunos canales de materiales, ¿ya? Para las transparencias, que son como vidrio y cosas así, que sí se necesitan un poquito más de cálculo para que no salgan tan sucios los renders, le tengo 128 rebotes calculados, ¿ya? Todo esto, de nuevo, pueden profundizar ustedes más si buscan por esto. La cantidad de samples, o el muestreo, ¿ya? Que va a tener nuestro render, ¿ya? En este caso, si ustedes se fijan, el que saqué yo recién, que se veía bastante feíto y con muchos píxeles, tenía solamente 10 samples, 10 muestras,
¿ya? Si lo sacara con 100, se va a demorar, obviamente, en lugar de los 30 segundos que se demoró ese, se va a demorar, no sé, 2 minutos, 3 minutos. Si le pongo 1000, se va a demorar 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, ¿ya? Todo eso lo pueden controlar ustedes desde acá, ¿ya? Y con eso van mejorando siempre la calidad del video, ¿ya? Y lo último para configurar de Cycles es si es que ese render en su computador lo va a estar calculando la CPU, ¿ya? Del computador, o lo va a estar calculando en el caso de que tengan una tarjeta gráfica instalada, la GPU. ¿Ya? Yo en este caso tengo ahí una NVIDIA normal, no es ninguna gran cosa, pero si es una carpeta, o sea, si es un pedazo de hardware dedicado, ¿ya? Al cálculo de este tipo de cosas, por lo tanto no me consumen los recursos de la CPU, ¿ya? El problema con el motor de render de Rhino es que el motor de render de Rhino no utiliza la GPU, ¿ya? Utiliza la CPU. Y la CPU en este caso, cuando yo le estoy transmitiendo video y tengo abierto Chrome, abierto Rhino, abierto todas esas cosas, está utilizando el computador para todas esas cosas la CPU, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo le pido al motor de render de Rhino, el normal, el que se demoró mucho, y que me colapsó el compu, que haga un render, ya está ocupando los recursos del computador y puede hacer colapsar algunas cosas y ser un poco más lento, ¿ya? Así que si tiene tarjeta gráfica instalada, van acá al apartado de Cycles y se preocupan de que esté activa la tarjeta gráfica. Chicao. ¿Ok? Otras cosas que podrían configurar, a ver por acá. En el caso de que no tengan tarjeta gráfica y no puedan usar Cycles o la versión que tienen no tienen Cycles, pueden bajar acá un poquito más y en Rhino Render Options pueden seleccionar acá la prioridad que va a tener el render, ¿ya? En este caso, si se fijan, yo tengo configurada una prioridad alta para que no se demore tanto, pero el problema con configurar una prioridad alta en el cálculo de los renders es que va a ocupar recursos, por ejemplo, los que estaba utilizando Google Chrome, los va a captar, va a colapsar Google Chrome, pero sí me va a terminar el render, ¿ya? En este caso lo que pueden hacer es seleccionar acá, no sé, baja, ¿ya? O la más baja, y esto lo que va a hacer es cuando ustedes rendericen, utilizar poquitos recursos, pero obviamente va a tardar más tiempo, ¿ya? Todas estas son cosas que uno siempre va configurando, pero eso ya es cuando uno necesita hacer un render y va a estar ahí un buen rato, necesita optimizar esto, uno empieza a trabajar con estos ajustes, ¿ya? Temas generales ahí los voy a dejar en bajo, ¿ya? Y vamos a hacer un render de prueba con el Rhino Render. Voy a hacer un draft, ¿ya? Acá tienen ustedes desde la pestaña de render varios botones para renderizar. Uno es render full. Al ladito tienen un botón de render que está bastante pixelado y si ustedes lo pinchan, eso va a sacar un render en muy baja calidad. No, de nuevo. Y esa es sí, sí, no, pero se fijan ahí reaccionó, ¿cierto? Sí, uf, pensé que se iba a cortar de nuevo. ¿Se ve ahora, Sí, ahí se ve. Rodrigo? Sí, se Ya. Esto es, ve. ya, eso es precisamente porque si se fijan en la pestaña de Rhino Render, yo había calculado de que, o lo configuré, mejor dicho, de que la prioridad del uso de recursos ya no fuera alta, sino que fuera mínima, ¿ya? Por lo tanto, se está demorando un poco más, pero no me va a colapsar el compu, ¿ya? Y por eso ahora como que se pegó por un segundo, pero se despegó al tiro y me terminó el render, que es lo que me importaba ahora, ¿ya? Como les decía, este es un render súper borrador, ¿ya? No voy a hacer un render ahora bueno, eso lo tienen que ver ustedes, pero si se fijan, ya me está calculando ahí los rebotes de la luz naranja propia del fondo, ¿ya? Que es algo que sí me interesaba que calculara, ¿ya? Y con eso ya tenemos una mejor idea de lo que todas estas configuraciones pueden hacer. Entonces, para que no les vaya a colapsar el computador como me pasó a mí, importante que en Rhino Opciones, en el apartado de eh, Rhino Options y Rhino Render Options, la prioridad de esto sea la más baja que puedan, ¿ya? Entonces le ponen low, le dan OK, y antes de sacar cualquier render grandote, en lugar de pinchar el render full, que es este botoncito con el círculo brillante, con material brillante, lo ponen en el pixelado y eso les va a sacar un render rápido y con eso tienen una idea más o menos de general de lo que tienen en la escena, ¿ya? Entonces,
veamos un poquito del tema de luces, que hasta ahora no hemos visto. Solamente en el tutorial del pingüino pusimos unas luces. Voy a poner acá, cambiarme al modo estilo render. ¿Ya? En la escena que tenemos ahora hay una luz, que es esta que está acá. ¿Ya? Eh, la voy a apagar, ¿ya? Y para eso voy a ir al panel de luces. ¿Ya? Esto lo puedo hacer desde acá, desde el panel de render. Puedo bajar donde está el botoncito que dice luces. O en la pestaña menú de render, también tengo acá un botoncito con una luz y hace exactamente lo mismo. ¿Ya? Y acá tengo acceso a todas las luces que yo tenga puesta. En este caso voy a apagar el skylight, que es la luz general de la escena. Si se fijan, todo se oscurece y se pone un poquito feo. Y esta luz rectangular, que si se fijan está iluminándome algo, también la voy a apagar. ¿Ya? Ahora, si se fijan, está con una luz bruta, que ni siquiera reacciona al movimiento de la cámara, ¿ya? Sino que es una luz bastante general, ¿ya? Pero el environment todavía está operando, ¿ya? Si fijan, todavía tengo ahí los reflejos de los materiales del environment. Lo que voy a hacer ahora, también voy a apagar el environment, voy a poner todo esto en negro, entonces voy a ir acá al panel de render, y en el backdrop vamos a poner que esto va a ser un color sólido negro, ¿ya? Se está viendo oscuro, si se fijan ahí, el reflejo ya está todo negro. ¿Ya? Y con eso, si se fijan, los materiales ya no están reaccionando a nada. Solamente a esta luz ambiental para que se puedan leer los volúmenes, pero nada más. ¿Ya? No hay ningún tipo de iluminación más que la luz por defecto de este estilo visual. Voy a ocultar también esta luz para que no me confunda. ¿Ya? Y lo que voy a hacer a continuación es crear una luz. Vamos a ir acá al apartado de render, a la pestaña de render, y voy a crear una luz rectangular, ¿ya? Tratando, obviamente, de trabajar con nuestra escena de ejemplo, ¿ya? Que si la analizamos más o menos por cómo caen las luces, las sombras, perdón, ¿ya? Esto está iluminado desde arriba, ¿ya? No hay sombras que se estén proyectando de manera lateral hacia un costado específicamente, sino que está iluminado desde arriba con una luz difusa, ya grandota, similar a lo que en temas de fotografía sería un lightbox. ¿Ya? Así que vamos a simular un lightbox, y para eso vamos a utilizar una de las luces más versátiles que hay acá, que es la luz rectangular. ¿Ya? Eh, la puedo dibujar acá, ¿ya? Si es que no se ve, ¿ya? En este caso mientras la estoy dibujando se ve, pero cuando la termine posiblemente no se vea, y eso tiene que ver con, y aquí voy a hacer un paréntesis, con los displays, display options, ¿ya? En todos los estilos visuales, no importa en el que yo esté, yo tengo acá un apartado que se llama display, otro panel que pueden sacar acá, desde el menú panel, ¿ya? Y acá me configura todo lo que está a la vista en el estilo visual que yo tengo por defecto. Ya, por defecto en el estilo visual, que lo estoy viendo ahora, que es el estilo render, las luces por lo general están apagadas, no se ven. ¿Ya? Por lo tanto, si yo dibujo alguna luz, posiblemente si no he configurado nada del espacio de trabajo, no la voy a poder ver. ¿Ya? Para que aparezca esa luz y yo la pueda controlar y manipular como un objeto, tengo que ir acá al apartado de Display o al panel Display, ¿ya? Y en el listado de entidades de Rhino, estas son todas las entidades que son posiblemente trabajables en Rhino, las luces tienen que estar activas para que se vean como un objeto. ¿Ya? Eso a veces causa muchos dolores de cabeza porque prácticamente cuando no saben cómo configurar esto los chicos, trabajan la luz en el modo render, que sí se ve, y cuando se cambian en el modo shaded, perdón, y cuando se cambian al render, tienen que estar adivinando más o menos dónde está la luz, porque no la pueden seleccionar, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es una solución de problema. Entonces, teniendo nuestra luz activa y teniendo nuestra vista en modo render, voy a elevar mi luz, porque en este caso está pegada en el piso. Y se fijan ahí, algo me está mostrando de iluminación, ¿ya? Pero muy poquito. De hecho, solamente me está iluminando, si se fijan, esta área de acá abajo. Si yo la muevo, ¿ya? Esa área de iluminación está reaccionando, y lo mismo pasa si yo la muevo sobre mi objeto. Ahí si se fijan, y me acerco un poquito más, ¿ya? Las caras de mi objeto están reaccionando un poco a esta luz, ¿ya? Por defecto esta luz de muy baja intensidad, así que lo primero que voy a hacer es aumentarle la intensidad. Entonces, teniendo la seleccionada, voy a ir acá al panel de propiedades, ¿ya? Y como esto es un objeto de luz, tiene acá su propio apartado de luz, donde puedo configurar si es que está encendida, qué color tiene, qué intensidad tiene,
qué tan duras son sus sombras, etc. ¿Ya? Entonces, voy a seleccionar acá, el color lo voy a dejar blanco, no me interesa por ahora cambiarlo. ¿Ya? Pero la intensidad que está en 30, ¿ya? Está muy bajita, así que vamos a cambiar acá a, digamos, no sé, a 100. Enter. Y ya se empieza a poner un poco más interesante la cosa. Y también lo vamos a poner en nuestros... vamos a ponerle 200 mejor. Ahí sí. Vamos a elevar esto un poco, porque si obviamente tenemos esta luz por acá, ¿ya? La luz nos va a estar iluminando desde este plano hacia abajo, por lo tanto, si nosotros hiciéramos un draft render, por ejemplo, voy a sacar acá un render draft, van a ver que el plano, si bien nos está mostrando la iluminación en la ventana de atrás general, ¿ya? La única luz que realmente va a estar actuando va a ser este light port, este plano de luz. Y como ese plano de luz está cortando esta silueta por acá, este objeto, solamente lo estoy iluminando desde ahí hasta abajo y de ahí hacia arriba no hay luz. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que hacer todos los ajustes necesarios para que esta luz sea y esté haciendo lo que ustedes necesitan. Entonces, voy a aumentarla desde acá. Si se fijan, si es que la luz está muy atrás, ¿ya? Muy sobre mi objeto, tengo alguna sombra oscura acá que no quiero. Estas caras también, la forma no se revela muy bien, ¿ya? Todo esto, obviamente, lo estoy comparando con mi imagen de referencia, así que lo voy a adelantar. Esta luz la voy a poner desde un poco más adelante, ¿ya? Ahí tengo cierta iluminación desde acá que me interesa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a verla desde acá, ¿ya? Vamos a sacar, vamos a volver acá a nuestro panel de vista, ¿ya? Pinchar acá mi vista, vamos a hacer otro render de prueba y esta vez debería estar un poquito de iluminación, ¿ya? Tener ciertos reflejos, ya que ustedes saben, ¿ya? Sobre todo en esos materiales, ¿ya? Ahí se puede ver que está cumpliéndose un poco lo que necesito. ¿Ya? Entonces, opciones para poder iluminar la escena, ustedes pueden crear sus luces desde cero, ya como lo estoy haciendo acá yo, y si necesito algún rebote de luz, generar una segunda luz por algún costado, etcétera, ponerla en otro ángulo, ¿ya? Todo eso lo pueden configurar eso, pero lo más recomendable siempre, por temas de rapidez obviamente, va a ser que ustedes generen o que iluminen su escena mientras están probando los materiales y todo eso con un environment, ¿ya? Así que vamos a ir acá a Layers, perdón, a Render, vamos a activar nuevamente mi environment, ¿ya? Y lo vamos a dejar como estaba. Veamos acá donde está, acá, en Skylight, Semi 360 Environment, y obviamente esto se puede complementar, ¿ya? Si necesitan ustedes alguna luz de apoyo, algún reflejo por acá, ustedes perfectamente podrían generar otra luz rectangular o mover esta que teníamos acá, por ejemplo. La voy a rotar para que esté iluminando desde el centro, la voy a escalar para que sea más chica, y la vamos a mover hacia abajo. Ahí si se fijan me voy a acercar. Vamos a mover por acá, en este plano para que ilumine, no sé, de manera lateral. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer un render de prueba para ver si es que la luz se está reflejando en este punto. ¿Ya? O vamos a poner más lejos. ¿Ya? Voy a hacer un render acá. Si se fijan, esta luz acá, en este estilo visual no se está viendo. Pero si yo hago un render draft, debería aparecer en mi escena. Vamos a ver si aparece. ¿Ya? En este caso, puede que el environment esté muy potente. ¿Ya? Veamos si aparece algo ahí está apareciendo. ¿Se fijan? Está apareciendo aquí como un reflejo muy difuso. Voy a apagar el environment para que se vea mejor el movimiento que inicia mi luz. Vamos a poner acá un color sólido y apagar el skylight. Y nuevamente vamos a hacer un render graph. ¿Ya? Solamente con la luz rectangular que pusimos ahora más chiquitita y más lejos. Así que las condiciones de iluminación van a cambiar y las sombras también. ¿Ya? Si se fijan, ahí está el reflejo de nuestra luz rectangular. ¿Ya? Todos los temas de iluminación también están explicados en las listas a las cuales los estoy referenciando, así que por tiempo solamente lo vamos a dejar hasta acá.
¿ya? Vamos a volver acá a los temas de... ya, como les decía, un par de cosas antes de dejar el tema de la iluminación. Si las luces están iluminando muy poco, ¿ya? O son de muy poco tamaño, ya saben que las pueden modificar como si fueran cualquier objeto con el gimbal, con las herramientas de escala, etc. Si es que la necesitan configurar, siempre lo pueden hacer desde el panel de propiedades, ¿ya? Del objeto que tengan seleccionado, o desde el panel de luces, ¿ya? Desde la pestaña de render, luces. Acá ustedes pueden configurar también los colores, la intensidad, etc. ¿Ya? Eso lo pueden hacer desde ahí, ¿ya? Y siempre es recomendable cuando hagan un cambio, hacer un render de prueba, un draft, ¿ya? O si es que no están utilizando otros recursos del compo, hacer uno general y inspeccionarlo y ver los ajustes que necesiten hacer, ¿ya? Entonces, pasemos ahora a lo que tiene que ver con la clase de hoy día y posiblemente nos atrasemos un poquito y nos demoremos más de lo que corresponde a la clase de que termina a las 12. ¿Ya? Voy a borrar esta luz de acá. Voy a volver acá a mi 360 Environment. Voy a volver acá a mi Skylight. ¿Ya? Con esa escena me siento más cómodo. Y vamos a generar algunas vistas, ¿ya? Para trabajar con nuestro layout. Les recuerdo más o menos cuál era como más o menos el objetivo de la clase de hoy. ¿Ya? Esperemos que, no sé, a las 2:30 a lo mejor estemos en esto, ¿ya? Y tiene que ver con cómo configurar el espacio de layout, guardar vistas que nos sirvan para configurar acá, para sacar nuestros dibujos de línea, ¿ya? Exportar esos dibujos de línea y configurar tanto textos como capas para que se vean como nosotros queramos y no solamente como los que vienen por defecto en Rhino, ¿ya? Entonces, vamos a cerrar esto acá. Algo que estaba usando ahora, antes de pasar al tema de layout, y que lo tenía acá anotado, pero se me pasó, ¿ya? Fue el tema de las vistas, ¿ya? Cómo guardar las vistas, cómo configurar las cámaras y posiblemente nos sirva para lo que queremos hacer ahora con nuestro Make2Me. ¿Ya? Voy a cambiar ahora para la vista shader, ¿ya? Por defecto, la escena, ¿ya? Con la cual ustedes van a estar trabajando ya tiene 4 cámaras creadas, ¿ya? Son la misma cámara pero puesta y mirando la escena de distintas posiciones, ¿ya? Y esta cámara tiene ciertas propiedades, ¿ya? Que yo puedo ir modificando a mi antojo. Por ejemplo, si es que no tengo nada seleccionado, como lo habíamos visto en otro ejercicio, y me voy a la pestaña de propiedades, lo que va a aparecer acá en la pestaña de propiedades van a ser las propiedades de la vista que está activa. En este caso me dice que la vista se llama Cam1, que es una vista perspectiva, y un valor que me interesa acá es que tiene una distancia focal ya de 65 milímetros. ¿Ya? Yo lo puedo cambiar a otra, por ejemplo, no sé, a 28 y abrir un poco más la vista, y tendría que acercarme más y la perspectiva se exagera, ¿ya? Podría ser, ¿ya? Esos cambios los podría hacer acá desde el panel de propiedades, como les decía, ¿ya? Pero también lo podría hacer desde otros comandos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, no sé, una vez, digamos que ya, configuré esto con una composición ahí un poco más dramática, ¿ya? Con ahí algunos cables en primer plano, etc. En el caso que yo quiera guardar alguna de estas vistas, ¿ya? Y en este caso lo estoy utilizando en complemento con las herramientas de navegación, con orbitar, con mover, etc. ¿Ya? Si yo quisiera guardar una de estas vistas, voy a ir a un panel que estaba utilizando en este rato, pero que no lo había mencionado, que es el panel de Nightmare View, ¿ya? Como todos los paneles, lo pueden sacar acá desde el panel, desde el menú panel, ¿ya? Y acá ustedes cuando pinchen en el botoncito de guardar como, lo que va a hacer es guardar o va a capturar la posición de la cámara en este punto, ¿ya? Entonces, voy a guardar acá, lo voy a poner acá, cámara 5, ¿ok? Y va a quedar guardado. Entonces tengo mi cámara 1 y la que guardé recién, mi cámara 5, ¿ya? Y me conserva las propiedades de la cámara, ¿ya? El nombre, el tipo de proyección y la distancia focal, ¿ya? Y obviamente la puedo seguir ajustando acá y si necesito guardarla nuevamente, voy a ir acá a mi ajuste y vamos a poner acá un lente de 100 milímetros, enter, y vamos a mirar un poco más hacia el lado, por lo tanto, utilizando las herramientas de navegación voy a utilizar pan, ¿ya? Posiciono acá mi vista, voy a Name View y lo puedo guardar como una cámara así, ¿ya? Eso lo puedo hacer en cualquier punto con
con las herramientas de navegación que ya hemos utilizado hasta ahora. Otras opciones, ya, para moverse por el espacio y configurar la cámara, es llamar al comando cámara. Por ejemplo, si yo me voy acá a la cámara 1 y llamo al comando cámara, ¿ya? Para esto me voy a poner en las 4 vistas. Voy a poner aquí cámara, enter. Arriba de la barra de comando me va a preguntar si quiero que la cámara esté visible. Voy a pinchar acá en mostrar, ¿ya? En la vista que tengamos activa no va a pasar nada, pero sí en el resto. Voy a cambiarme acá el panel de las 4 vistas. Y si me pongo, por ejemplo, en la vista superior, voy a ver que ahora apareció el objeto cámara, ¿ya? Que corresponde a la cámara que yo tengo activa, ¿ya? Eso es súper útil porque tenemos un acceso al objeto, ¿ya? Que está gobernando esta vista y que nosotros también podemos manipular a partir de sus puntos. Por lo tanto, si yo quiero que la cámara esté más cerca, lo puedo seleccionar y en una vista superior, por ejemplo, voy a mover con el gumball y puedo, si se fijan, manipular este objeto cámara, ¿ya? Si se fijan, solamente está cambiando la posición y la distancia relativa de la cámara, por lo tanto, no cambian la distancia focal y otras cosas, ¿ya? La altura, en este caso, como lo estoy moviendo solamente en el viewport de arriba, tampoco va a cambiar, ¿ya? Pero sí nos permite movernos y desplazarnos, hacer algunos zoom, etc. Cosas que en estas vistas son un poco más complejas, ¿ya? Y obviamente esto es extrapolable a todas las demás vistas de viewport, ¿ya? Por ejemplo, acá, en la vista frontal, que obviamente está gobernada por el plano horizontal y vertical, los movimientos que yo puedo hacer si selecciono algún punto, obviamente van a tener que ver con eso. Estoy moviendo en este caso de arriba a abajo, de un lado al otro y de arriba a abajo, etcétera. Puedo hacer todos esos cambios, ¿ya? Eso con la vista de cámara. Entonces voy a ir acá nuevamente a mi cámara activa, voy a pinchar acá en cámara 1, ¿ya? Si quiero que desaparezca el objeto cámara, ¿ya? Presionando escape no va a desaparecer, por lo tanto tengo que irme nuevamente acá a la vista activa, llamar al comando cámara nuevamente y presionar ahora la opción que dice ocultar, ¿ya? Con eso desaparece la cámara y ya no tengo más acceso y no la puedo modificar. Otra cosa que podemos hacer acá es activar desde el menú de vista, ¿ya? La pestaña del menú de vista. Nosotros acá tenemos muchas herramientas para configurar las cámaras, ahí lo tienen que explorar ustedes, pero uno que es bastante útil, ¿ya? Que se utiliza bastante, es la opción de walkabout, ¿ya? Que es como caminata o paseo, etc. ¿Ya? Lo tienen muchos programas. Para esto, nosotros la activamos y la cámara que tengamos activa va a quedar fija, y tal como si nosotros estuviéramos caminando por nuestra escena y paráramos, ¿ya? Vamos a tener acceso con el clic derecho del mouse, ¿ya? A mirar, sin cambiar la posición de la cámara, ¿ya? Que es una herramienta de navegación que no tenemos disponible en las herramientas básicas de orbitar, mover, panear, zoom, etc. ¿Ya? Entonces podemos dejar la cámara fija en un punto y mirar, ¿ya? Y si queremos nos podemos acercar un poco, por ejemplo, y mirar hacia allá, ¿ya? Entonces no vamos a estar orbitando la vista y cambiando la escena relativamente completa, sino que podemos mirar y enfocar y encuadrar mejor lo que queramos guardar. Y cuando obviamente tengamos una vista que nos interesa o algún detalle o algo así, vamos al panel de Named View y lo guardamos. Vamos a guardarlo acá como cámara 7. ¿Ok? Perfecto. Ya, y Walkabout obviamente tiene muchas más utilidades. Yo en este caso estaba utilizando solamente el clic derecho. Uno puede cambiar el zoom, mover la cámara de manera más suave, etcétera, rotar, etcétera. Muchas cosas de ese tipo. Ahí lo pueden investigar ustedes desde la bibliografía. Otra opción que también es bastante útil es esta que tenemos acá. Voy a seleccionar acá un par de cosas. Vamos a seleccionar acá, hacer una selección nuevamente, convertir esto en grupo, ¿ya? Para facilitar mi selección. Volver acá a mi cámara 1. Y acá al ladito tienen una que es como para temas de presentación o para sacar una animación, que lo pueden ver después en la bibliografía, es hacer un turntable, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahí por ejemplo, lo que necesitaría hacer antes de llamar al comando es seleccionar mi objeto, ¿ya? Voy a hacer un giro alrededor de esto, centrarlo en la vista, ¿ya?
y seleccionar alguna posición o altura de la cámara, por ejemplo, esta acá, y hacer clic en el comando Turntable. ¿Ya? Y me va a generar eh, una vista animada, ¿ya? Bien rápida, y yo puedo controlar acá la velocidad de esta vista animada. ¿Ya? Entonces ahí está bastante rápida, vamos a poner ahí. ¿Ya? Entonces está en una dirección al 10%, puedo hacerlo en la dirección contraria más rápido, ¿ya? Todo eso lo puedo controlar desde este botón. ¿Ya? Para temas de presentación a veces es bastante útil, como, no sé, por ejemplo, puedo hacer una selección completa, seleccionar todo, voy a llamar acá el comando Select All, voy a deseleccionar los audífonos, voy a ocultar para tener solamente a la vista mis audífonos, y ahora voy a repetir, seleccionar mi audífono, ir acá a mi Zoom Selected, para centrarlo en la vista. Voy a configurar otras cosas más, como por ejemplo el material de mis audífonos. Voy a ir acá al material, voy a seleccionar acá un brush para todo, todo con brush. Me voy a cambiar a la vista render, ¿ya? Ahí tengo mis audífonos, y ahora que los tengo seleccionados, voy a ir acá a mi Set View, y voy a seleccionar Turntable, ¿ya? Y si se fijan, ahí, nuevamente ahí, Turntable, ¿ya? Y con eso tengo una herramienta de presentación que a veces es útil cuando estamos en clase, por ejemplo, y queremos mostrar algo, lo podemos dejar girando en el fondo en una pantalla, sin necesidad de exportar un video o algo, una ayuda útil para presentar y para analizar y para conversar alrededor del modelo, lo podemos hacer con esta herramienta, ¿ya? También bastante útil. Otra cosa que podríamos revisar acá, veamos por acá si tenía algo anotado, creo que no. Nada más avanzado con eso. Les recomiendo que exploren de todas maneras el Walkabout y también los temas de animación que están en la lista de producción. A veces son atractivos en términos de poder presentar un objeto, ¿ya? Exportar algún video, exportar una animación, puede ser bastante útil. Voy a hacer una copia acá de mi objeto, ¿ya? Vamos a hacer un poquito lejos desde acá, ¿ya? Y con esta copia, para no trabajarla directamente en nuestra escena, ¿ya? Si voy acá a mi botón de ocultar y hago clic derecho, se van a activar todos mis elementos de escena. Ups, esto lo vamos a copiar hacia allá mejor. ¿Ya? Lo voy a sacar de mi escena, y todo lo que tenga que ver con layout lo voy a exportar a partir de este modelo. ¿Ya? Estamos así un 5 para las 12, así que lo vamos a hacer como a manera rápida. Entonces vamos a ir al tema de todo lo que tiene que ver con el flujo de trabajo para generar una lámina. Entonces, lo primero, definir las vistas, ¿ya? Tal como lo hice cuando estaba haciendo el turntable y guardando cámaras, yo puedo ir acá, seleccionar mi objeto, pincharlo por este lado, y seleccionar algunas vistas que voy a hacer en 2D. Entonces, si nos vamos acá al PDF que tenía abierto, por acá, donde lo dejé, este que tengo por acá, creo que es, no, este no es el 6. Escena 6, este creo que es. Ya, por ejemplo, acá tengo configurados dos tipos o tres tipos de dibujos 2D. Tengo configurados dibujos 2D de vista ortográfica, ¿ya? Vistas laterales, superiores, etcétera. Vista perspectiva, ¿ya? Que este que está acá, que es una perspectiva que se convirtió a dibujo de líneas. Y tengo una vista en proyección isométrica, ¿ya? Entonces, ahora las que vamos a sacar van a ser, vamos a sacar una isométrica, ¿ya? Y la vamos a convertir en una lámina. Y también vamos a sacar esta que vamos a utilizar un botoncito que nos permite sacar varias de estas vistas al mismo tiempo, ¿ya? La vista perspectiva y la vista que está acá como corte, ¿ya? Se sacan de la misma forma. Cortar el objeto con un plano de corte o con la booleana, etcétera. Ustedes ahí pueden seleccionar y hacen la misma operación que vamos a hacer con estas dos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿ya? Definir las vistas, ¿ya? Guardarlas como una escena desde el panel de Named View. Y después de eso vamos a seleccionar el comando que nos genera las curvas y configurar algunas cosas. Entonces, lo primero que voy a sacar acá va a ser la vista frontal. En este caso,
Voy a seleccionar acá mi objeto. Vamos a guardar acá una vista frontal. Para eso puedo ir acá a Set View, seleccionar la vista frontal, Front View. ¿Ya? Si fijan, ahí tengo la ayuda de estos autitos que están acá. Perfecto. La voy a centrar en la vista. Perfecto. Y la voy a guardar en Named Views. Entonces voy a ir acá, Named View, guardar. Y esta va a ser Front 1, por si acaso. Guardado. Ahora voy a llamar al comando de Isometric. ¿Ya? Me va a preguntar cuál de todas las vistas isométricas quiero. En este caso voy a querer la vista sur este. ¿Ya? Me va a hacer una vista general del modelo. ¿Ya? Voy a, teniendo seleccionado mi audífono, a hacer un zoom al objeto. ¿Ya? Ya tengo mi vista encajada como la necesito, así que voy ahora a mi panel de Named Views y la guardo. Voy a poner ISO. Creo que habíamos seleccionado la sur este, así que SE. Ok. Ya. Y con eso ya podemos sacar nuestros dibujos de línea. ¿Ya? Tenemos configuradas dos vistas que son las que quería en este punto. Así que el primero que vamos a sacar va a ser la vista isométrica. Entonces voy a seleccionar primero el objeto que quiero convertir a dibujo de líneas. Lo voy a revisar de que no tenga nada más seleccionado, ¿ya? Que tenga apagados los objetos que quisiera. Por ejemplo, no sé, si no quiero que este cable participe en la operación, lo puedo seleccionar y lo puedo apagar, por ejemplo. Ahí. Si moví la cámara mientras estaba haciendo operaciones, puedo siempre volver acá a mi panel de Named View, presionar la vista que tenía guardada y no tener que configurar todo, ¿no? Voy a pinchar acá el objeto para que quede seleccionado y voy a llamar al comando Make2D. ¿Ya? Este lo estoy llamando desde texto, pero si ustedes van a las herramientas de dibujo, ¿ya? Déjenme ver si está por acá. Creo que está por aquí. Curva de dos vistas. Lo vamos a buscar dónde está. ¿Ya? Curva de objeto. Vamos a buscarlo. Sé que están en algunos de estos paneles, pero el botón específicamente no me acuerdo del texto. ¿Ya? Ahí lo podemos buscar y lo podemos agregar a los contenidos. En este caso simplemente lo voy a llamar. Voy a llamar al comando Make2D. ¿Ya? Me dice seleccione los objetos que quiere convertir a dibujo de línea, que quiere dibujar. Voy a seleccionar este. Voy a presionar Enter y me va a saltar un cuadro de diálogo en el cual tengo que configurar algunas cosas. ¿Ya? Desde este cuadro de diálogo, ¿ya? Voy a configurar primero cuál va a ser la proyección que voy a guardar. Tengo varias opciones acá. Por ahora voy a seleccionar solamente la primera, que me va a copiar la vista que tengo actualmente y la va a dibujar. ¿Ya? En opciones, tengo acá varias opciones. Puedo mantener que el dibujo que se genere tenga las mismas capas que la geometría que estoy generando a partir de ese dibujo. Por ejemplo, si el cintillo estuviera en una capa y los parlantes en otra, si seleccionara la primera opción, el resultado del dibujo va a ser una capa cintillo de líneas y una capa audífonos de línea distinta. En este caso voy a seleccionar las capas que vienen por defecto, por lo tanto voy a seleccionar la segunda opción. Y acá algunas cosas, si es que quiero que las líneas transparentes, la isolínea, por ejemplo, todas estas líneas que se ven, quiero que aparezcan, yo lo puedo configurar desde acá, que se va a estar viendo. Entonces, en este caso solamente voy a configurar que se vean los ejes tangentes, que es como el contorno del dibujo, ¿ya? Cerrar acá, déjenme mostrarle acá un par de cosas. ¿Dónde está esto? Láminas, pruebas. Esto que estábamos viendo acá. Entonces, las líneas que se van a exportar van a ser, si tomamos como referencia esta vista, por ejemplo, va a ser una vista de un contorno, ¿ya? En una capa con un espesor más grueso, y todas las demás las líneas generales que genere la geometría. Yo podría hacer que las líneas ocultas, que son como por ejemplo el contorno de esto que no se está viendo por acá, también aparezca. Todo eso desde este panel yo lo puedo configurar acá. Ahí tienen que ir probando ustedes.
este caso solamente el perfil, la silueta de la escena, ¿ya? Y nada más. Y la capa en la cual se van a dibujar todas esas líneas va a ser una capa que se va a llamar Make2D por defecto, ¿ya? Entonces en mi panel de capa ahora va a aparecer una capa y unas subcapas, ¿ya? Que van a tener contenido de este dibujo. Entonces le vamos a poner OK. Se va a tomar ahí un segundo para procesar lo que le pedimos recién, ¿ya? No va a tomar tanto. ¿Ya? Ahí está. De hecho, arriba no, en la barra de control, no, en la barra de comando, por lo general ahí presume de cuánto se demoró. Arriba nos estaba diciendo que se demoró 6 segundos, por ahí nos dice. ¿Ya? Este dibujo va a aparecer por defecto en el punto 00 del entorno de trabajo, ¿ya? Donde se encuentran los planos, que por ahora coincide con nuestra escena 3D, así que en cuanto aparezca en nuestro dibujo, nos vamos a ese punto, seleccionamos todas estas líneas, ¿ya? Si es que por algún motivo se deseleccionaron y la tuviésemos que empezar a seleccionar una por una y recuperar como todas esas líneas juntas, ¿ya? Podemos llamar, si es que no hemos hecho ninguna operación, podemos llamar un comando que se llama Cell Last, ¿ya? O seleccionar el último. Presionamos Enter y lo último que se creó, lo último que se movió, lo último que se seleccionó, ya se va a generar. Entonces nos puede servir ahí para recuperar esa selección. Y la vamos a sacar de ese modelo 3D y la vamos a llevar acá al apartado de línea, ¿ya? Y si se fijan acá, nos generó este dibujo 3D, ¿ya? Irme acá a mis 4 vistas, y si me pongo en una vista, por ejemplo, en una vista en perspectiva, ¿ya? Si se fijan, ahí está nuestro modelo 3D. ¿Ya? Vamos a cambiar acá esta vista. Acá uno. Ahí sí. Ya, si fijan, nos dibujó el objeto que le pedimos de manera plana sobre el suelo, ¿ya? Primera cosa. Segundo, aparentemente se ven todas las líneas iguales, pero si yo me voy al apartado de capa, yo tengo acá la opción de, o sea, perdón, una capa nueva, un grupo de capas nuevas que se llama Make2D, donde aparecen varias capas que todas están del mismo color, por lo tanto se ven distintas, ¿ya? Pero que algunas tienen propiedades diferentes. Entonces voy a agrandar este panel, ¿ya? Voy a cambiar el color de algunas de estas. El primera que voy a cambiar el color va a ser la de la capa curvas, ¿ya? Vamos a poner un color gris, gris oscuro, ¿ya? Si se fijan ahí, me acerco, ahí ya tengo cierto contraste con las capas generales de la capa curvas, ¿ya? La capa tangentes también lo voy a poner gris oscuro, ¿ya? Y la capa que dice Scene Silhouette, ¿ya? Que es el perfil que yo tengo, que sí está ahí, pero que no se ve. De hecho, si lo apago todo y enciendo solamente Scene Silhouette, ahí se ven, están líneas duplicadas, ¿ya? Lo vamos a poner de color negro, ¿ya? O para que se note mejor, lo vamos a poner de color rojo. Ahí. Y si se fijan, esa capa por defecto tiene un espesor de 0,5. Tiene un espesor bastante, bastante grueso para que se note como ese dibujo de contorno parecido a los manuales de cualquier electrodoméstico, cualquier producto que ustedes compren. ¿Ya? Los dibujos tienen esos planos. Entonces, ya tenemos ahí una capa que es más gruesa. Podríamos configurar al tiro las demás capas para que sean más delgaditas, ¿ya? Recomendación, ya para valorizar, máximo unos 4 espesores de línea, en el cual cada espesor de línea sea o la mitad que el anterior, o el doble que el anterior, o la mitad que el que le sigue, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, si acá tenemos un 0,5, este lo podríamos exagerar y podríamos poner un 6, ¿ya? Realmente por maña mía. Las curvas de tangentes van a ser la mitad de eso, o de hecho deberían ser la mitad de la mitad, por lo tanto deberían ser un 3, deberían ser un 2, 0,2, incluso un 0,1, lo vamos a hacer bien delgadita. No, de hecho lo vamos a poner 0,25, ¿ya? Y después podemos generar algunas capas para las codas, para los textos, para los papeles, etc. Por lo tanto vamos a dejar eso ahí, está igual, 0,25 o 0,2, más valor más controlable, ¿ya? Y este que se llama View por rectángulo, de hecho lo vamos a dejar, pero lo vamos a dejar blanco, que no nos moleste, ¿ya? Vamos a encender el resto de las capas, ¿ya? Y si queremos ver la línea gruesa que configuramos recién por encima,
¿ya? Yo puedo ir acá sin silhouette, clic derecho sobre el nombre de la capa, irme al apartado que dice seleccionar objeto, ¿ya? Ahí se destacó, y en las opciones de dibujo, tal como lo haríamos en Illustrator, en otros programas, o hasta en PowerPoint incluso, podríamos llamar un comando que se llama Bring to Front, ¿ya? Que va a reorganizar qué objeto está encima de qué, y nos va a traer estas líneas encima de las negras que están detrás. ¿Ya? Entonces, ya tenemos ahí algunas capas, ¿ya? Obviamente, si quisiéramos configurar algunas cosas, podríamos tomar algunas de estas líneas, limpiarlo, ¿ya? Por ejemplo, si queremos que esta línea de acá sea igual que esta roja de acá arriba, que queremos continuar en el dibujo tal vez, ¿ya? Podríamos cambiarla con Match Properties, lo mismo con esta, Match Properties, seleccionamos aquí una fuente, ¿ya? Todo ese tipo de cosas, o limpiar acá partes del audífono, ¿ya? Por ejemplo, no sé, estas líneas de acá están de más, ¿ya? Todo esto sobra, lo mismo con esto de acá, ¿ya? Todas esas cosas, toda esa limpieza, ya esto podría ser un buen punto para hacerla, ¿ya? Fijan ahí, podemos ir limpiando todo eso, ¿ya? Toda esa limpieza más fina, una vez que tenemos los dibujos, un buen momento para hacerlo, ¿ya? Y lo otro que vamos a hacer va a ser probar otra de las opciones que era para la vista. Entonces vamos a volver acá a mi vista isométrica que tenía originalmente. Entonces, voy acá, en views isométrica, ¿ya? Y teniendo esta vista seleccionada, vamos a llamar nuevamente el comando make2d. Acá voy a seleccionar, en lugar de la vista actual, ya que me exportaría una isométrica como lo hicimos recién, voy a seleccionar alguna de estas dos, ¿ya? Third Angle Projection o First Angle Projection, ¿ya? La diferencia entre estas dos, ¿ya? Es que una es más utilizada en Europa y otra más utilizada en América y Australia, creo. Por lo tanto, nos generan la misma cantidad de elementos, ¿ya? Una vista superior, una vista frontal, una vista lateral y una vista perspectiva, ¿ya? Pero en distinta organización, ¿ya? Una tiene la frontal encima, la lateral al lado, o la lateral abajo, ya, un montón de cosas, ahí tienen que probarlo ustedes. Yo en este caso voy a seleccionar la que dice Third Angle, ¿ya? Y Third Angle, y esto ya lo tengo configurado, así que simplemente le voy a dar, ¿ya? Se va a tomar ahora unos segunditos más porque está calculando no solamente una vista, sino que está calculando cuatro. ¿Ya? Ahí está, casi listo. Y ahí, si se fijan arriba, la barra de comando me dice que ahora está calculando la vista top. Estaba calculando una de las vistas laterales, creo, hace un momento. Ahora está calculando la vista perspectiva. ¿Ya? Ya, algún mensaje me da en la barra de comando. Está al 80% y ahí terminó. Me dice arriba que se demoró 30 segundos, ¿ya? Y que la guardó dentro del mismo archivo. Entonces ahora voy a mi vista superior, ¿ya? Me alejo, voy al punto de origen del archivo y acá están mis dibujos de línea, ¿ya? Aprovechando que están seleccionados, los voy a mover, ¿ya? Y me voy a fijar de que están creados a partir de las mismas capas, ¿ya? Por lo tanto, todos los cambios que yo apliqué en esta, ¿ya? Para las capas de color gris más delgado, la capa roja exterior más gruesa, etcétera, ¿ya? Funcionan para esta, por lo tanto, si yo voy acá a mi apartado de capas y busco acá mi Sin Silhouette, selecciono mis objetos y le pongo Bring to Front, me voy a fijar de que tiene la misma estructura que este dibujo de acá, ¿ya? O sea, tenemos en estos puntos líneas duplicadas, una línea de fondo y una línea más gruesa que corresponde al perfil de borde, ¿ya? Entonces, teniendo estos objetos, ya podemos ir a configurar un layout básico, ya teniendo un poco de material. Y para eso, bueno, obviamente, no es por ser redundante, pero también inspeccionar siempre las vistas, que si es que falta alguna línea, redibujarla, o si es que hay que hacer ahí alguna operación de recorte de una geometría 3D con otra, hacerla para que aparezca ese perfil, etc. Borrar las líneas que no queramos que aparezcan, etcétera, o moverla a alguna capa que podamos apagar después, ya, todas esas cosas, bueno hacerlas en este punto. Entonces, vamos a hacer un layout simple, como les decía. Vamos a ir al botón de las pestañas inferiores, ya donde están
acceso directo a nuestras vistas. Vamos a pinchar acá donde dice nuevo layout. ¿Ya? Pinchamos el botón más, nuevo layout, y acá tenemos que configurar un par de cosas. ¿Ya? Vamos a crear acá, un lado poner un nombre. ¿Ya? Cuando estaba probando esto le cambié el nombre y no me lo configuró abajo, así que no importa, pero le vamos a poner aquí lámina A3. ¿Ya? Eh, disculpen, me tomaron un sorbo acá. Vamos a configurar acá el papel, ¿ya? Y un par de cosas más. Vamos a configurar, por ejemplo, primero la impresora, ¿ya? Por defecto pueden configurar con Rhino PDF. Yo en este caso no me gusta mucho porque a veces hay unas líneas que no salen o que salen chuecas, no muy confiable. Tengo instalado que uno que es bastante rapidito, no se pega, hace la pega bastante bien, que es el Bullzip, ¿ya? También funciona como impresora virtual. En este caso voy a configurar esa, pues ya la conozco. Pero tienen acá varias opciones. Obviamente también pueden configurar con la impresora que tengan instalada ustedes de tinta en su casa. El tamaño, ¿ya? En este caso A3 porque ya había creado una A3 antes, ¿ya? Pero acá tienen varios tamaños de papel, obviamente. Vamos a poner A3. La orientación, landscape en este caso, me muestra acá cuántos milímetros mide la hoja, obviamente, y detail count, que este punto abajo es cuántos viewports va a contener esta vista que vamos a crear recién. Cuántas ventanitas de viewport. Esto no es muy importante porque yo después puedo copiar y crear más viewport, ¿ya? Pero por defecto me va a poner dos, ¿ya? Y van a estar en la orientación que yo le definí a la página. Entonces, vamos a crear OK. ¿Ven? Si se fija, me configuró la página 1, pero no me cambió el nombre. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es cambiarle el nombre nuevamente. Lámina A3, Enter. Me dice más o menos qué tiene adentro. Y me generó lo que le había configurado hace un momento. Entonces, tengo mi papel, que es este espacio gris, ¿ya? Este espacio de trabajo que es nuevo, ¿ya? Que es diferente al espacio de modelo donde estábamos trabajando en las demás pestañas, ¿ya? Este gris más claro que está representando el tamaño de la hoja, y dentro de este espacio, con un margen por defecto de 1 centímetro, que es algo bastante bueno, ¿ya? Me genero estos dos viewports, ¿ya? Y estos dos viewports están con una vista extendida de todo el archivo, ya no tiene ninguna vista específica. Por lo tanto, tengo acá una vista superior de mi modelo 3D, y algunas vistas de mis líneas que tengo acá, y una vista lateral, frontal, etcétera. Ya nada tan especial. Entonces, este sería un buen punto para crear algunas capas para organizar esto. Entonces, algunas capas para organizar podrían ser que, si yo hago, por ejemplo, print, ¿ya? Para ver más o menos qué tengo en este punto si es que lo imprimiera, voy a ver esto. ¿Ya? Por defecto me lo va a estar imprimiendo en el papel que le dije, como vectores, ¿ya? En una vista wireframe. El print color va a ser el que yo le haya configurado acá atrás al panel de capa, ¿ya? Por ejemplo, las capas naranjas se van a configurar con color de impresión naranjo, a menos que yo lo cambie, y otras cosas más. Podría también configurar acá si se va a estar imprimiendo el layout o algún recorte que yo especifique, ¿ya? También vamos a ver eso bien rápido. Y otras cosas más acá de la escala. Ups, acá moví una cosa que no tenía que mover. Ahí sí, 1 a 1. Ya, y otras cosas más. Entonces, obviamente estamos viendo acá la lista previa de impresión, que no es lo que queremos, así que, si se fijan, los viewports no se están viendo, que es algo bueno. Pero vamos a ordenar esto un poquito bien rápido. Entonces, vamos a crear acá una nueva capa, que se va a llamar Layout. Ups, ahí sí, Layout. Y a esta capa del layout le vamos a configurar unas subcapas que se van a llamar papel. En un momento van a entender por qué estoy configurando una capa que se llama papel. Otra que se va a llamar viewport. Ahí está. Ups, esta se me creó afuera, así que la voy a mover ahí al layout. Viewports. Y otras cosas más que vamos a ir agregando acá, que van a ser textos. Y cotas. ¿Ya? Entonces, la capa de papel le voy a configurar un color de impresión blanco para que no se vea.
los viewports también van a ser blancos para que en caso de que se impriman por error no se vean. Los textos van a ser negros, pero también voy a tener texto de otro color, por lo tanto voy a crear otra capa más, se llame texto grises. Textos grises. Y la voy a arrastrar adentro de mi capa. Esta capa obviamente va a ser de color gris oscuro. Y mis cotas por ahora van a ser rojas, para que se noten más o menos lo que tengo. Entonces voy a ordenar un poquito esto, voy a seleccionar mis dos viewports que vienen por defecto y los voy a mover a la capa viewport, derecho sobre la capa, change object layer, ahí ya pueden ver que se ven blancos. Voy a dibujar un rectángulo alrededor del papel, ¿ya? Y este rectángulo me lo voy a llevar a la capa papel, lo mismo, change object layer, a la capa papel, y las cotas y textos van a ser elementos que vamos a agregar. Así que, en este caso, vamos a borrar uno de estos viewports. Vamos a borrar el que nos convenga más, que es este frontal, no nos sirve mucho. Este lateral, este superior sí, porque tenemos acá una vista de nuestros viewports. Y vamos a configurar un par de cosas con el viewport. Primero, si lo seleccionamos, esto se comporta como cualquier geometría, ¿ya? Con la diferencia de que si uno toma un punto no se deforma como un rectángulo, una polilínea, sino que se mantiene cuadrado, o rectangular, perdón. Si lo seleccionamos y hacemos clic adentro, podemos cambiar el zoom, ¿ya? Y esto obviamente tiene repercusión en la escala en la cual vamos a estar visualizando nuestros objetos, ¿ya? Si hacemos clic sin hacer clic adentro, solamente seleccionando el viewport y nos vamos al apartado de propiedades, vamos a tener el apartado de propiedades específicas del viewport, ¿ya? Y donde podemos configurar si es que el viewport va a estar bloqueado, es decir, si podemos hacer dentro del zoom o no y deformar la vista y cambiar la escala, ¿ya? Y también podemos configurar abajo una escala específica, ¿ya? Un factor de escala. Si es que 1 milímetro en la página va a ser igual a 1 centímetro en el modelo y otras cosas así, lo podemos configurar desde acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, voy a cambiar acá voy a seleccionar mi viewport, voy a configurar acá una escala, primero ubicar la vista, ¿ya? En este caso voy a partir con estas dos vistas que están acá, por ahí, ¿ya? Voy a seleccionar mi viewport y voy a configurar que esta vista sea 1:25, ¿ya? ¿Ya? Acá tengo que configurar y tengo la buena referencia que me dice que 1 milímetro en la página es igual a X centímetros en el modelo, entonces yo puedo hacer la conversión acá, no decirle 10 milímetros en la página son igual a, no sé, 2,5 milímetros centímetros del modelo, ¿ya? Que sería 1:25. ¿Ya? Y ahí obviamente ustedes hacen la conversión. Y lo más importante, para no perder esta escala, ¿ya? Si yo nuevamente después quiero seleccionar algo acá o poner una cota y me acerco, voy a perder la escala, ¿ya? Fíjense, la vuelvo a seleccionar y perdí ahí la escala. Está con un factor que hace cualquier cosa. Entonces, selecciono acá mi viewport, configuro la escala que quiero, en este caso 0.25, ¿ya? Y presiono el botón arriba que dice bloqueo, ¿ya? Y eso me va a permitir tener mi viewport, ¿ya? Hacer zoom al interior y bloquear, y tener, como lo tenemos bloqueado, lo que va a hacer zoom es el modelo completo, el espacio de trabajo completo y no solamente la ventana, ¿ya? Entonces, eso es bastante útil para no perderse. En caso de que del caso de que al haber hecho la conversión de escala, no haya quedado, por ejemplo, partimos con un viewport muy chiquitito y se nos veía solamente una porción, pueden hacer lo que yo hice recién, ¿ya? Tomar el viewport desde algún punto de control y agrandarlo o achicarlo hasta que tengan una ventana con el espacio que se está mostrando que necesitan, ¿ya? Eso es bastante simple el control de estas ventanas, ¿ya? Vamos a hacer una copia de este viewport, ¿ya? Con la vista superior, porque de hecho si expandimos acá, vamos a tener esa vista ahí que no queremos que se vea fea, ¿ya? Entonces, vamos a mover esto hacia acá, voy a copiar este viewport, hacer clic en el botón de copia, voy a moverme un poco hacia arriba, voy a seleccionar el segundo viewport y lo voy a achicar, ¿ya? Entonces, si fijan, tengo
un view por acá arriba con esta porción del dibujo a la vista, y voy a ocultar la porción de dibujo que no quiero mostrar, que es esa perspectiva fea. Y lo mismo acá. Acá quiero ocultar estos dos para que no estén repetidos. Perfecto. Lo selecciono y lo organizo nuevamente desde este punto hasta este punto. ¿Ya? Si lo quisiera alinear, por ejemplo, ¿ya? Y no tuviera alguna línea de referencia, puedo tomar acá, por ejemplo, no sé, el punto medio de la ventana, alinearlo con el punto medio de acá o el punto medio de acá, ¿ya? Y Rhino va a reconocer y puedo después volverlo a su posición original, ¿ya? En este caso, lo voy a alinear desde este punto medio a este punto medio y luego le doy su posición hacia arriba. Perfecto. ¿Ya? Para incluir textos, ¿ya? Simplemente llaman al comando texto, ¿ya? Ese comando texto está en lo pueden sacar desde la pestaña de anotaciones, ¿ya? Que debería estar por acá, déjenme ubicarla. Drafting, perdón. ¿Ya? Drafting, ¿ya? Tienen acá varias opciones, varias herramientas, pueden crear layout desde acá mismo, pueden crear cotas, ¿ya? Que lo vamos a hacer a continuación, y pueden crear texto, que es esto que tenemos acá. Entonces, voy a crear acá un texto. Ups. No, ¿dónde está? No, no me deja. Eso lo voy a sacar desde acá, desde el panel estándar. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Ahí está. Texto. ¿Ya? Crear texto. Hay un botoncito que dice redundantemente texto, pero por alguna razón acá en Drafting no lo encontré. Ahí estaba. Estaba en chiquitito, por eso no se veía. Entonces, texto, ya, va a saltar una ventana, ya, con el texto que yo quiero poner. Entonces, yo puedo poner acá, no sé, recomendación, un texto falso, busquen. No, a ver. Ups. No, sale. Ahí está. Ya, pero en este caso voy a escribir simplemente texto. Lo voy a copiar y lo voy a hacer redundante. Texto, 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 texto. ¿Ya? Ok. Y una vez que lo presione, ¿ya? En este caso configuré solamente el texto y el tamaño no lo configuré. Por lo tanto, por defecto me generó un texto de una unidad, ¿ya? Escalado a una unidad. Entonces, como la unidad del layout está en milímetros, ¿ya? Me generó un texto de 1 milímetro de alto, que obviamente va a ser prácticamente imposible, ¿ya? Por lo tanto, lo que podría haber yo hecho al principio, ¿ya? Cuando creé ese texto, como borrar este, voy a llamar nuevamente a mi herramienta texto, vamos a pegar acá el texto que había copiado. Acá puedo configurar si es que tengo algún estilo creado, ya por defecto no hay ninguno, ¿ya? Solamente el default. Puedo crear acá una altura de texto, en este caso voy a poner un texto de 3 milímetros, ¿ya? El model space va a estar a 1 y a continuación les voy a mostrar a qué se refiere eso el model space. Y vamos a poner OK, ¿ya? Y esto lo vamos a poner por acá, digamos que un título o algo, ¿ya? Este texto obviamente lo puedo seguir editando desde acá. Voy a copiar acá, vamos a copiar acá, acá. Y el problema con los textos, ¿ya? Es que por defecto se transforman en una línea múltiple, ¿ya? O sea, esta línea se va a seguir extendiendo, extendiendo, extendiendo ya con todo el texto que tengamos. Lo que tenemos que hacer para eso, ¿ya? Como no tenemos una herramienta de cuadro de texto o algo así, cerramos acá. Es, una vez que creamos nuestro texto, seleccionarlo, tomar un punto de control del manejador y crear un cuadro de texto. Y lo bueno es que esto lo tenemos que hacer solamente una vez, ¿ya? Porque después, obviamente, nosotros podemos mover por ahí para que se vea más ordenado. Perfecto. Podemos mover este texto. Y obviamente, como los demás elementos de Rhino, lo podemos copiar, ¿ya? Y ya tenemos una ventana que reacciona mejor al tamaño que nosotros queramos en nuestro texto, etc. ¿Ya? Y obviamente si queremos que este texto esté en alguna capa específica para que esté controlado de otra manera, por ejemplo acá teníamos una capa de texto grises, Change of Layer, ¿ya? Y la vamos a poner acá al lado de nuestros textos normales, acá, Change of Layer, ¿ya? Y cualquier cambio que nosotros hagamos acá, por ejemplo, no sé, si la capa texto queremos que ahora sea azul, ¿ya? Va a estar reflejado por esas propiedades, ¿ya? Entonces,
¿ya? Eso con los textos, ¿ya? Como estamos ya, son las 2:30, así que vamos a saltar rápidamente a las cotas, ¿ya? Obviamente toda la composición de los textos y toda la configuración ya más específica, ustedes la pueden hacer, y acá, como les decía, simplemente tomé un texto falso, el famoso lorem ipsum, ¿ya? Generé acá unos textos de 3 milímetros, algunos en negrilla, otros normales, ¿ya? Los mismos cuadros de texto tal como yo lo hice yo recién, algunos círculos con unos cuts, ya todo esto tenía referencia con una lámina que estaba tomando para copiar, ¿ya? Otra línea que generé acá fue este margen, ¿ya? Que a veces cuando estamos imprimiendo ayuda un poquito a tener una mejor legibilidad, ¿ya? Y si queremos copia de estos textos, por ejemplo, yo acá tenía un margen, yo puedo hacer un offset de la lámina de papel, la distancia va a ser de 10, ¿ya? La pincho, y esta la puedo tener acá en mi capa de textos, por ejemplo. Layer, vamos a cambiar la capa de texto, ¿ya? O podría generar una capa nueva de elementos auxiliares, etcétera. ¿Ya? Tener acá un margen, incluso me la podría llevar acá a mis textos grises. Layer, ahí sí. ¿Ya? Y si yo quiero tener más textos de este tipo, como los que tengo, por ejemplo, en la lámina en la parte inferior, ¿ya? Estos títulos o viñetas, etcétera, algunas cosas que me den información de qué contiene la lámina, yo lo puedo copiar, por ejemplo, y el trabajo con este tipo de elementos funciona como en cualquier elemento, cualquier editor de texto, ¿ya? Yo defino una posición para ese texto y desde el panel de propiedades, en el apartado texto, yo defino el tamaño, la fuente, ¿ya? O sea, en Arial Narrow, por ejemplo, si es que alguno de estos textos va a estar en negrilla, ¿ya? Etcétera, 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 ¿ya? Eso lo pueden ir configurando desde ahí. Ya, pasemos a cotas bien rápidamente antes de que nos pille la hora. Parece que Valentina parece que perdió la conexión o se tuvo que ir. Estaba viendo acá en la otra pantalla. Bueno, pero está el registro, que es lo que nos interesa. Ya, pasemos a las cotas. Rápidamente nos vamos a ir al espacio de trabajo. ¿Ya? Nos vamos a poner en una vista superior donde podemos ver nuestros dibujos y vamos a poner acá algunas cotas. ¿Ya? Para poner cotas, ya, como les mostré recién en la pestaña de drafting, ustedes tienen acá acceso directo a todas las cotas, ya, pero desde la pestaña estándar también tienen un botoncito de cotas que si ustedes lo presionan, tienen ahí un panel con las cotas para que estén un poco más a la mano, ya. Entonces, cotas que voy a poner acá, unas cotas generales, ya. Voy a poner un estilo de cota y estas funcionan similares a las que pueden haber ocupado en AutoCAD antes. Entonces, vamos a llamar acá algunas dimensiones horizontales, ¿ya? Vamos a poner acá unas cotas generales por aquí, ¿ya? Y estas cotas que yo estoy poniendo son cotas por defecto, por lo tanto, cómo se estén visualizando posiblemente no va a ser lo que nosotros querramos, ¿ya? Eso, ups, vamos aquí, ese punto, acá hasta acá, ahí sí. Entonces voy a poner acá algunas cotas, vamos a poner acá una cota de altura, ¿ya? Entre este punto y ese punto, ya, etcétera, 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 ¿ya? Si se fijan acá, por defecto, si las medimos, le damos al comando de distancia, ¿ya? Para medir la distancia del tamaño de estos textos. ¿Ya? Por defecto, este estilo de cota tiene una cota de casi 1 centímetro de alto, ¿ya? Y que si nosotros la vamos a ver a nuestra lámina, se va a ver muy chiquitita, ¿ya? Tiene como una unidad de alto, por lo tanto se va a ver como de 1 milímetro de alto. Y de hecho, si nosotros llamamos al comando distancia nuevamente y medimos sobre nuestro papel, ¿cuánto está midiendo esta cota? Esa cota está midiendo, si se fijan, 1 milímetro casi. ¿Ya? El problema con esto es que obviamente no se va a leer y nosotros tendríamos que editar esta cota para que se vea como nosotros queramos. Entonces lo que vamos a hacer para configurar esa cota va a ser crear un nuevo estilo de cota, ¿ya? Y para eso vamos a ir nuevamente a nuestro panel de drafting o esta ventanita que tenemos acá y vamos a hacer clic en este botón que tiene la manito, ¿ya? Annotation Style, ¿ya?
Entonces, vamos a generar acá, clic en Annotation Style, ¿ya? Eso nos va a llevar a una nueva ventana, ¿ya? Si se fijan, esta ventana es otra ventana más de las propiedades del documento. Cuando presionamos Option, es lo mismo, pero nos lleva al apartado que está acá arriba, que se llama estilos de anotación, ¿no? Estilos de cota, de texto, todo lo demás. Por defecto, solamente en el listado hay uno, que dice Default, ¿ya? Y acá nos da la opción de crear, editar, etcétera. Podemos editar el que está, o podemos crear uno nuevo. En este caso vamos a crear uno nuevo. Voy a pinchar acá Annotation Style y le voy a poner cotas 1 a 25. O a una 2,5. Debería ser. 2,5. ¿Ya? Entonces, nos dice acá abajo la opción de copiar las características de alguno que está acá o quiere partir desde cero. En este caso voy a copiar las características del primero porque ya vimos cómo se ve, ¿ya? Entonces voy a copiar acá las características del default. Ok. Y si lo selecciono ahora, desde este listado, ya lo creamos, voy a la opción de editar y me va a llevar a una nueva ventana de edición, ¿ya? Donde me va a mostrar acá arriba una vista previa de cómo se está viendo. Si se fijan, se ve exactamente igual que el que teníamos hace un rato. Tiene otro nombre y me define un model space. En este caso, el model space va a ser el de la escala a la cual estamos trabajando aparentemente. Entonces, en este caso va a ser 0.25. ¿Okay? Scale all sizes, no vamos a dejar por defecto. La fuente la vamos a cambiar. En este caso, la vamos a dejar en Arial, pero el tamaño lo vamos a cambiar. Si fijan, está en una unidad, en 1 milímetro. Por lo tanto, en el papel se está viendo muy chico. Lo vamos a poner que en el papel se vea en 3. El text gap lo vamos a dejar en 1, que es el espacio entre la línea y el texto. No, esto no lo vamos a configurar. El texto ya va a estar orientado en el centro, en ambos, desde el punto donde se esté calculando. Las dimensiones, ya, que son las cotas propiamente, van a estar no sobre la línea como se está viendo acá, está la línea de cota y el texto está encima, sino que va a estar en la línea, ¿ya? Este tema ya personal. La radial dimension también online, etc. Una cosa que me gusta hacer a mí es que las cotas no estén con esas líneas de extensión que a veces nos ensucian los dibujos, ¿ya? Así que no está muy bien valorizado. Por lo tanto, voy a presionar estas dos opciones que crean una cota en AutoCAD también están disponibles, que es suprimir las líneas de extensión, ¿ya? Solamente se ve la línea de cota y no la línea que conecta la cota con el objeto. Baseline spacing, ok. Center mark size, vamos a poner 3 también, ¿ya? Eso es otra, que es esta crucecita que está acá cuando uno marca los centros, ¿ya? También uno puede definir un tamaño para eso. Los arrows, ¿ya? Los remates de las cotas, también me interesa que los definamos, ¿ya? Por defecto es una flecha sólida, en este caso voy a dejar una flecha abierta más limpia. El tamaño de esa flecha lo voy a dejar en 2, ¿ya? Que es un tamaño de flecha que se alcanza a ver pero que no molesta, ¿ya? Este también lo vamos a dejar en 2, que es el de abajo, para los headers que están acá, los letters. Las unidades, que también es importante, podemos definir acá la resolución, cuántos decimales va a tener, ¿ya? Por lo tanto, acá podemos ir ahí, definiendo uno. Acá vamos a definir que solamente tenga un decimal. Podemos redondear si es que no queremos que tantos decimales sean, o con números muy exactos, lo podemos redondear a números más grandes. Suprimir el 0, etcétera, otras cosas, da lo mismo eso. Lo vamos a aplicar. Ok, acá lo importante, por lo general, para que se vean bien, es que esto esté bien configurado, ¿ya? Si es una 2,5, que sea acá 0,25 y no 25, ¿ya? Entonces le vamos a dar OK, ¿ya? Y por defecto, ¿ya? Obviamente nuestras cotas no se van a ver, pero si nosotros seleccionamos alguna de estas cotas que ya aplicamos y desde sus propiedades cambiamos el estilo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, esta cota de acá arriba, la seleccionamos. En el apartado de cota en estilo, seleccionamos, ahora tenemos el listado con las que creamos nosotros recién. Ups, ahí, y se va a actualizar, ¿se fijan? Por ejemplo, una cosa que podríamos editar de nuestra cota. Ya. En este caso, estábamos trabajando en milímetros en el layout y queremos que estas cotas, en vez de decir 20,03 centímetros, nos muestren 200 milímetros.
¿ya? Una cosa que podríamos hacer, ir a nuestra cota, Annotation Style, seleccionar la que creamos recién, clic en editar, y en el apartado de unidades, vamos a ir acá en Dimensions, bajemos, acá está, perdón, vamos a tomar un sorbo. Me dice que las unidades con las cuales está trabajando y está configurando esos números son las unidades del modelo, ¿ya? Que en este caso el modelo que yo estoy trabajando es en centímetros, por lo tanto me pone cotas en centímetros. Si yo lo quiero, lo puedo cambiar a milímetro, que es lo que me interesa. Y también puedo añadir, como cambié la unidad, un sufijo o un prefijo, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo poner que la unidad que va a medir va a ser en milímetros y que tenga el sufijo espacio mm. Le doy aplicar, le doy OK, y ahora esa misma cota que yo tenía recién, se fijan, me está midiendo en milímetros y tiene un sufijo que indica más o menos la unidad, ¿ya? Y estas cotas de acá, yo podría perfectamente seleccionarlas, ¿ya? Esto lo puedo hacer también en mi vista superior, ¿ya? Acá en el model, seleccionar acá, acá, ahí con Shift, y cambiar el estilo a cota ISO 25, ¿ya? Otra cosa importante, si yo quiero que esta cota, al momento de poner cualquier cota, por ejemplo, voy a ir acá a una cota, otra cota, digamos, una cota horizontal, ¿ya? Y quiero medir, por ejemplo, de este punto desde acá hasta acá, por defecto, ¿ya? Me va a tomar la última cota, pero a veces me toma la cota actual, o sea, perdón, la cota anterior, la cota que venía por defecto que pusimos hace un momento. Para eso yo tengo que ir acá al botoncito, ¿ya? Que tiene unas cotas con una marca de check, ¿ya? Que está acá arriba también, que dice Set Current Annotation Style, o definir estilo de anotación o estilo de cota actual. Entonces, voy a borrar esta cota, lo defino, por ejemplo, acá, Set Current Annotation Style, ¿ya? Si se fijan, por defecto me tomó el último que creé, pero si yo quiero cambiarlo por otro, por ejemplo, el original, lo defino por defecto, y ahora cada vez que yo cree una cota, se va a crear con el estilo que yo definí que se hiciera por defecto, ¿ya? Entonces, eso algunas cosas. Y lo mismo al revés. Si es que estoy acotando y todas las cotas me salen con este estilo que no quiero, ¿ya? Puedo volver un poco más atrás y ir acá a Set Current Annotation Style y definir el estilo de cota con el cual yo voy a querer estar trabajando, ¿ya? Y no sé, desde acá hasta acá, ¿ya? Perfecto. Entonces, vamos a hacer una impresión de prueba, ¿ya? Y vamos a configurar unas últimas cosas para que nuestras cotas se vean bien. Obviamente no vamos a configurar el resto de estas cosas de ejemplo, ¿ya? Esta cota que está acá, ¿ya? Está simplemente alineada alrededor de una caja, ¿ya? Al momento de hacer el viewport, ¿ya? Yo creé alrededor de esto unas líneas de referencia que al momento de hacer el make 2D me sirvieron para poner las cotas, pero no era nada más complejo que eso, ¿ya? Son las mismas estilos de cota. Una cosa particular que me gustaría mostrarles también es que si bien estas cotas yo las puse haciendo doble clic y están puestas en el model space, ¿ya? O sea, todas las cotas que yo tengo en mi lámina están también en mi espacio de trabajo, ¿ya? Del model. Rhinoceros también tiene una particularidad de que cuando nosotros ponemos cotas acá en el papel, por ejemplo, si yo llamo una cota y mido, no sé, mido este viewport, desde acá hasta acá, ¿ya? Si se fijan me está diciendo que este viewport mide 118 milímetros, ¿ya? Pero si yo, porque esta cota la puse en el papel, en el espacio de afuera, si yo, sin hacer clic en el viewport, pongo una cota, por ejemplo, por acá, digamos, vamos a tomar acá, ups, acá está mi cota, y quiero acotar, por ejemplo, el cintillo desde acá hasta acá, sin hacer clic en el viewport me va a tomar, ¿ya? Va a detectar esos puntos que están en el modelo, y la cota que me va a arrojar va a corresponder a la medida en el modelo y no a la medida en el papel, ¿ya?
Fíjense como ejemplo. Voy a tomar acá estos dos puntos de acá, los voy a medir en el papel, perdón, lo voy a medir en el viewport primero, acá arriba, desde este punto a este punto, ¿ya? Medir acá, por acá, ¿ya? De ese punto a ese punto, 114 milímetros. Y si yo hago una cota por acá, por fuera, ¿ya? De este punto aproximadamente a este punto, se fijan, me dice 46 milímetros, ¿ya? Y eso es porque la cota que hice acá, como la hice sobre un viewport, me está detectando los puntos a la escala del viewport, ¿ya? Lo cual es bastante conveniente, ¿ya? Y acá abajo, obviamente, como no tenía ninguna referencia, me acotó lo que me diría este espacio en el papel, ¿ya? Sin nada más, ¿ya? Otra cosa que podría hacer acá con esta cota que tiene otra medida, ¿ya? Es sobreescribir la medida de la cota, ¿ya? Yo puedo poner acá una palabra en lugar de un texto. Si me voy acá al apartado de cota, por defecto me va a aparecer la medida de la cota acá abajo y acá arriba un espacio en el cual yo puedo escribir. Entonces puedo escribir, por ejemplo, digamos, no sé, texto, ¿ya? Con eso tengo una cota marcada en dos puntos, ¿ya? Con la nomenclatura obviamente de una cota, una flechita, etcétera, ¿ya? Pero yo puedo cambiar el texto que dice desde arriba, ¿ya? Y si quiero volver a la cota, al texto original que tenía, que es el que está acá abajo, yo simplemente escribo el texto que tenía antes de que tuviera cualquier cosa, que son estos dos brackets, ¿ya? Y vuelvo a su estado original, ¿ya? Entonces, vamos a dejar eso ahí. Y otra cosa más, estas cotas que yo creé acá, por ejemplo, si yo hago doble clic acá, tengo algunas cotas que había creado en el model, pero si yo creo cotas en el papel, ¿ya? Lo bueno de esas cotas es que, no sé, voy a poner varias cotas aquí, de acá hasta acá, cualquier cosa, una por acá y otra por acá, ¿ya? Digamos, y esta cota de acá hasta acá, otra más, y una cota general por acá, digamos desde acá hasta acá, ¿ya? Todas estas cosas que yo estoy poniendo sin haber hecho doble clic en el viewport se van a estar visualizando solamente en el viewport, ¿ya? Si se fijan, el dibujo acá se conserva limpio y todas estas cotas que incluso yo podría borrar algunas, ¿ya? Seleccionarlas acá y eliminarlas, ¿ya? Yo podría tener acá mi dibujo perfectamente limpio, mi modelo limpio, y en mi panel, ¿ya? En mi layout, tener las cotas que están describiendo ese modelo, ¿ya? O sea, podría recuperar acá las cotas sin hacer clic en el viewport. Nuevamente, cota lineal, desde este punto hasta este punto. La dibujo por acá. ¿Ya? Obviamente, no puede ser más preciso después cuando esté haciendo el definitivo, ¿ya? Etcétera. Puedo generar todas esas cotas y esas cotas me van a estar midiendo, ¿ya? Lo que mide realmente, pero el dibujo de atrás se va a conservar limpio sin tanta dimensión, ¿ya? Entonces, generemos un plotter, ¿ya? Ploteemos esta lámina. Vamos a presionar control P para imprimir, ¿ya? Y acá vamos a configurar un par de cosas, ¿ya? Ya, vamos a sacar esta. Vamos a definir, por ejemplo, que estas líneas rojas salgan todas en blanco y negro, ¿ya? Una cosa que podríamos hacer. Otra cosa que podríamos hacer acá sería cambiar el layout, ¿ya? Que es lo que estamos visualizando ahora, el papel por defecto. Nosotros podríamos definir una ventana, y con eso me refiero a que nosotros podríamos, en esta misma pestaña de lámina A3, yo podría copiar toda esta lámina, y con esto ya cerramos, chicos. La podría copiar a un costado y tener, por ejemplo, solamente un texto acá arriba, ¿ya? Digamos, voy a tener un texto en este costado con otra diagramación. Vamos a borrar los textos de acá, ¿ya? Vamos a borrar todas las cotas, vamos a agrandar este viewport, ¿ya? Y vamos a poner acá solo la vista isométrica. Para eso voy a desbloquear mi viewport momentáneamente desde mi panel de propiedades. Puedo seleccionar todas estas líneas, encajarla a la pantalla, hacer clic afuera, seleccionar el viewport, para que no se me pierda la escala, bloquearlo, ¿ya? Yo podría tener acá perfectamente dos láminas en un mismo layout, ¿ya? Y para yo imprimir esta en lugar de esta, cuando presione control P,
o llame al comando imprimir, ¿ya? Acá abajito, en el apartado de View and Output, voy a seleccionar que voy a imprimir una ventana, la cual voy a configurar presionando en ese botón de Set, dibujo de un punto a otro punto en diagonal, Enter para confirmar, ¿ya? Y si se fijan ahora me va a estar imprimiendo esa ventana acá, ¿ya? Entonces, cosas que yo podría configurar acá, y con esto, como les decía, cerramos, ¿ya? Voy a imprimir ahí, ¿ya? Me va a pedir un nombre y una ubicación, ¿ya? En este caso es por el tipo de impresora que estoy utilizando, es ese. Ya, vamos a ver qué tal sale esto. Ahí está. Y vamos a poner acá un número 1. Save. Nos va a abrir ahora el PDF que se generó, que sería este de acá. Ahí se fijan. ¿Ya? Y acá obviamente, al generar el PDF, definitivamente nosotros lo podemos inspeccionar bien y ver bien si los textos están del tamaño que corresponde, si los espesores de línea están del tamaño que corresponde. Por ejemplo, acá yo lo que haría sería cambiar esta línea roja por una línea gruesa y negra, y cambiar estas líneas, por ejemplo, por una línea punteada, para que el dibujo sea más liviano, por decirlo de alguna forma. Entonces voy a hacer esos cambios, voy a cambiar acá en mi capa, apartado de capa, la capa de contorno rojo que tenía hasta hace un momento, y lo vamos a hacer acá ahora vamos a imprimir esta, por ahí. Entonces esa capa que actualmente era roja, ¿dónde está mi capa de layout? Acá está, Make 2D, sin silhouette ahora va a ser una capa negra, se actualizó, 0.6, ahora la vamos a exagerar y la vamos a poner a 10, perdón, a 1, ¿okay? Y vamos a cambiar que las curvas generales sean una línea punteada. Entonces acá en el apartado de capa, en el apartado de Line Type, lo puedo seleccionar donde dice continuo, lo puedo seleccionar por, digamos, no sé, un hidden. Lo puedo acercar y se fijan, ahí se está viendo la línea. Si la línea se ve muy finita o muy gruesa, ya ustedes presionan el comando Line Type Scale, Scale, Set Line Type Scale, y en este caso dice que el Line Type Scale es de 0.3, lo voy a poner a 1, ahí si se fijan, se actualizó y se está viendo de otra forma. Y generamos un PDF nuevamente, Control P para imprimir, imprimimos y revisamos que los cambios se hayan aplicado. Entonces, la línea exterior debería verse más gruesa y la interior debería verse igual de fina, igual de gris, pero con un estilo de línea punteado. Ahí se fijan, ahí se actualizó. Empezó la línea más grueso y la línea punteada al interior. Y obviamente, como estos cambios se los aplicamos a la capa, ¿ya? Si nosotros imprimimos nuestra ventana original, nuestro layout, le vamos a imprimir, ya, démosle un segundo y con esto, ahora sí, cerramos. Vamos a ponerle esto 3. ¿Lo guardo? No lo guardo. Ahí sí. ¿Ya? Si se fijan, para esta escala, obviamente como una lámina grandota, está muy gruesa y sería de las cosas que tendríamos que modificar. ¿Ya? Entonces podríamos modificar el espesor y el color de la capa cotas, el espesor y el color de la capa silueta, ¿ya? El tipo de línea al interior, ¿ya? Varias de esas cosas las podríamos configurar en este punto, pero ya se entiende más o menos la lógica. ¿Ok? Ya chicos, Rodrigo está conectado y Dominique. ¿Alguna duda antes de que cerramos el boliche por hoy? Hoy un poco densa la clase hoy día, pero Sí, no, harto y créeme que hay que varias volver, cosas que me hubiese gustado mostrarles. sí, po, harto que volver a ver. Pero Sí, bien, o sea, revísenlo esto era con necesario. detención. O sea, esta Sí. parte, sobre todo para la parte final del título, las Ujú, medidas y toda esta isométrica, ujú. bueno, todo esto va a ser demasiado Sí. necesario para el final de Sí, los yo módulos. le recomiendo, por ejemplo, lo último de lo que tú me decías,
si quieren sacar una isométrica como la que les estaba mostrando acá, dibujen ustedes mismas ayudas de dibujo. ¿Ya? Por ejemplo, poner estas cotas acá en un dibujo 2D, a veces es muy difícil, ¿ya? Si no controlamos bien los ángulos de la isométrica y esas cosas. Sí. Formas de controlar eso, ¿ya? Y espero no marearlos con esto, pero yo creo que les puede servir. Es que, tal como lo hicimos cuando estábamos moviendo la caja para componer nuestra escena, yo aquí puedo crear un bounding box, Ujú. ¿ya? Hay un bounding box, enter, enter, enter. Me voy a crear una cajita con las medidas del audífono, las medidas generales del audífono o de cualquier objeto. Yo acá puedo, con mi herramienta polilínea, voy a dibujar acá un par de líneas. ¿Ya? Dibujar acá, acá, y no sé, por acá, por acá, por acá, lo que sea. Perfecto. Esta cajita ya hizo lo que tenía que hacer, se va a ir. ¿Ya? Yo tengo acá una curva en 3D que me va a servir como referencia para poner cota en el dibujo 2D. ¿Ya? Ya. Entonces voy a volver acá a mi Named View, voy a ir a mi ISO, ¿ya? Voy a seleccionar acá mi objeto 3D con mi curva 3D y toda la cosa. Voy a encajar esto a la vista, obviamente, porque ahora tiene más líneas que se están escapando a la capa, o sea, perdón, ahí al viewport. Llamo al comando make2d nuevamente. Make2d, ok. Ups, creo que ahí ya, no, presioné mal una cosa. Sí, había Perdón. que. Sí. Sí. Make2D nuevamente, tenía presionado las proyecciones de 3 vistas y toda la cosa. Lo que necesito es la vista actual y nada más. Sirvió. Pinchamos acá, le damos OK. ¿Ya? Y lo bueno es que ahora voy a tener estas líneas en 2D, ¿ya? Del contorno, que son las que utilicé simplemente para generar estas cotas de acá sin tener que referenciarle alguna de las curvas que teníamos acá, que a veces es más o menos complicado. Y lo Sí. mismo podría haber hecho con estas cotas que teníamos acá. ¿Ya? Entonces, yo podría tomar nuevamente acá, llamar a mi bounding box. ¿Ya? Ups, acá están las líneas que necesitábamos. Entonces están acá, se fueron al 0, 0, las vamos a poner por aquí y las vamos a reservar un poquito más arriba, por ahí. Entonces, tenemos nuestro dibujo de líneas, ¿ya? Con nuestras capas, si se fijan, obviamente, el dibujo que nos generó no está respetando la nomenclatura de las capas que nosotros configuramos, por lo tanto, capas punteadas, capas continuas, ¿ya? Ujú. Pero tenemos estas copias, estas líneas auxiliares que nosotros nos podríamos llevar a una capa, por ejemplo, no sé, no, específicamente se llaman líneas auxiliares. Y sobre estas líneas auxiliares nosotros nos podríamos ir acá al apartado de cotas, ¿ya? Nuestras cotas rojas. Y sobre estas cotas nosotros podríamos acotar. ¿Ya? Ahí está. Por defecto, si se fijan, me está acotando con el estilo feo que no es el que queremos nosotros. ¿Ya? Y también, otra cosa, me está acotando, tal como con algunas herramientas de AutoCAD, por ejemplo, para hacer una referencia, me está acotando una diagonal de manera recta. ¿Ya? No me sirve. Sí. Entonces lo que necesito yo acá es, primero, cambiar el estilo de cota que estoy utilizando. Para eso me voy acá a la cota con la manito. Ups, perdón, no era la cota con la manito, era la cota con el check. Cota con check. Estilo visual, el que creé yo recién. Y la cota, la herramienta cota, va a ser una cota alineada, tal como la haría en AutoCAD. Desde este punto a este punto, y ahora sí. Perfecto. Y lo mismo desde acá hasta acá. Obviamente, como estoy acotando unas líneas que fueron parte de un dibujo o de una proyección, ¿ya? Estas cotas van a ser la distancia de la línea y no la distancia propia del audífono. ¿Ya? Si yo Sí. quiero tener las distancias del audífono, tal como lo hice con el modelo 3D y le hice un bounding box 3D, yo a estas curvas también les puedo hacer un bounding box. Como son cotas 2D, el bounding box va a ser una curva 2D. ¿Ya? Lo mismo con esto. Voy a seleccionar acá, bounding box, enter, lo mismo acá, bounding box, enter. Voy a tomar todas estas cotas y llevármelas a mi capa de curvas auxiliares. Hecho Click Layer. Esa curva auxiliar la puedo cambiar a blanco, apagarla, todo lo que necesite para que no se vean, pero que sí me sirvan para generar las cotas que sí necesito. Entonces voy a generar una cota aquí, una cota de altura,
¿ya? Y en este caso, y no me confundo tanto con los puntos que a veces son más o menos fregados de seleccionarlo, sobre todo cuando estoy haciendo cotas generales y no necesito tanta precisión, ¿ya? Puedo generar estas cotas. Y como ahora tengo unas cotas a la medida que corresponde, porque son sacados desde una proyección paralela, frontal, lateral, etcétera, tengo estos números, ya 203,3, 224, etcétera. Yo puedo editar estas cotas, seleccionar esa cota ahí, voy acá al panel de propiedades, estilo de cota, y edito acá la cota, el número que corresponde, que era 223 espacio milímetros. ¿Ya? ¿Se fijan? Con eso tengo un mayor control sobre la cota. Y acá 19 o 20, no, 80, me parece que eran. Entonces, 80, coma, espacio milímetros. ¿Ya? Y si yo me voy a mi viewport, ¿ya? Y ahora sí, no les quito más tiempo, chicos. Puedo cambiar en esta lista que tenía hace un momento. Voy a mi, la selecciono sin hacer clic adentro, solo por fuera. La desbloqueo, ingreso a la vista, ahora sí que ingreso a la vista. Y en este caso con la herramienta mano simplemente me cambio a la vista que tenía arriba. ¿Ya? Por ahí. Y si quiero que se vean las cotas, puedo, en este caso como no está a escala, ¿ya? Puedo simplemente con las herramientas de navegación ahí ajustar mi vista. ¿Ya? Puedo ahí, digamos que ya, ahí está bien. Lo selecciono nuevamente, lo bloqueo para que no se cambie. Y en este caso me lo voy a traer a mi capa de hermana acá al costado. ¿Ya? A mi layout, perdón. Ya tengo acá estas cosas, voy a configurar acá el viewer para no ser tan sucio en la composición. Y se fijan, tengo mis cotas. Puedo apagar la capa de líneas de referencia, ¿ya? O como está en blanca, de todas maneras no se va a ver. Entonces, líneas auxiliares la apago. Ahora ya tengo un dibujo más limpio. Y si yo ahora lo voy a imprimir, ¿ya? Tengo un poquito más de control sobre cómo lo estoy imprimiendo y algunas líneas de referencia que les pueden servir para que las revisen y la utilicen. ¿Ya? Ahora sí, estamos creo que por el día, chicos. Vale. ¿Estamos? Ok. Rodrigo, ¿Dominique está por ahí? ¿O parece que no? Sí, aquí estoy. Está. Buenísimo. Ya, genial. Revisen, tal como decía Rodrigo, es bastante densa la materia. Revísenla con detenimiento, hagan las pausas que tengan que hacer, hagan estos ejercicios así en un ratito que tengan libre, porque les puede servir harto para sus presentaciones de talleres, de títulos, de lo que tengan que hacer. Y además revisen también los recursos, la bibliografía que les voy a compartir en la carpeta de Drive. También van a estar estos archivos en la carpeta de Drive para que los analicen ahí, los desmenucen y hagan lo que tengan que hacer para aprender. Y nada, pues, cualquier duda, así como cualquier duda puntual, no me resulta esto, no me resulta tanto esto, me pueden escribir, ¿ya? Y yo les mando ahí un tip de cómo solucionarlo, qué herramienta les puede servir para eso. ¿Ya? Ya estamos Perfecto. por hoy. Muchas gracias, Esteban. Estamos Te todos. pasaste. No, Muchas gracias. Muchas un gracias. gusto. Un Como les decía, gusto. cualquier cosa, y encantado les cuento y les ayudo a encontrar alguna herramienta que puedan necesitar, sobre todo en Rhino. Y nada, pues, éxito en todo lo que les venga para adelante en su carrera. Muchas gracias, Esteban. Muchas Estén bien. gracias. Chao, chao. Hablamos. Muy bien. Hablamos. Chau.